Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Este próximo miércoles se tiene planeada una nueva manifestación pacífica delante del Parlamento del Grupo de 7 junto a los miembros de la fracción de MEP. Esta nueva protesta general es por el aumento de corriente que, según sus manifestantes, es un golpe para el pueblo. Durante este fin de semana se pudo observar en las calles de Aruba a diferentes parlamentarios de la fracción de MEP repartiendo volantes de información para la próxima manifestación que se llevará a cabo este próximo miércoles 1 de octubre, en donde tanto el grupo número 7 como miembros de la fracción de MEP estarán protestando de forma pacífica por el aumento de corriente que se efectuará esta semana. Según ellos, el aumento de la corriente no es justo para la comunidad y por eso quieren levantar su voz de protesta. Después de los desórdenes que se presentaron recientemente, el cuerpo policial estará pendiente ante cualquier irregularidad o problema de orden público que se pueda presentar en esta próxima manifestación. Un video que muestra una violenta riña entre mujeres en Fresno, Tolima, en Colombia, llamó a la reflexión de las organizaciones que defienden sus derechos en ese departamento. El llamado es a la tolerancia y a resolver las diferencias de forma pacífica. Nos abstenemos de mostrar la totalidad del video por el contenido violento de las imágenes. En el video grabado por una de las mujeres agresoras se ve como a la víctima la toman de las manos, la reducen e inician un salvaje ataque que fue rechazado por la Red de Mujeres del Tolima, que trabaja para proteger a este género. A mí me impactó, como mujer me impactó cómo cogen a esa muchacha, cómo entre las dos, la una le coge las manos y le quitan, le cortan el pelo así, luego le pegan, la agreden y la tratan tan mal. La verdad es impactante. Por eso, esta red de mujeres lucha por el respeto a sus derechos. Allí hicieron un llamado para que no olviden su condición y piensen en las consecuencias que tiene un acto violento como este. El mensaje que le mandamos como red de mujeres y madres que somos, decirles a las mujeres que cuando van a cometer un delito, por favor piensen en el núcleo familiar, piensen las consecuencias que son graves. ¿Qué tal donde esta señora se vaya para la cárcel? ¿Dónde quedan sus hijitos? ¿Dónde queda la integridad de ella? Porque ella como mujer también es destrozada anímicamente. El ataque se registró en las instalaciones de una empresa de apuestas que a través de un comunicado respaldó a su empleada y pidió a las autoridades celeridad para judicializar este hecho. Pingüinos, pelícanos y gaviotas son los más afectados tras el derrame de petróleo que mantiene encendidas las alertas en Quiterón, en Chile. Decenas de aves costeras han aparecido impregnadas de crudo, mientras los pescadores piden que se decrete zona de catástrofe. Ya no traen merluzas, tampoco mariscos para vender en la caleta. El panorama ha cambiado en Ventanas luego del derrame de petróleo. Unos pingüinos que están con petróleo están ahí, 2 pingüinos. Luchan por sobrevivir, totalmente impregnados de crudo. Estos 2 ejemplares lograron ser rescatados. ¿Hasta cuándo no se hace cargo de esto el Estado de Chile? Toda esta mortandad que se está pasando, ¿hasta cuándo no somos la zona de sacrificio? Es aquí la zona de sacrificio. Cernapesca ya contabiliza el rescate de casi una treintena: pelícanos, pingüinos, patos y gaviotas. Se aplica básicamente baños con productos antigrasa, y posteriormente se procede a dar carbón activado para evitar que esto se absorba a nivel gastrointestinal. Los peces tampoco se han salvado. Estas 7 sierras aparecieron muertas en la orilla. Los piures se despegan de las rocas por efecto del crudo. Y este pelícano apareció en Horcón con su plumaje teñido de negro. Han llevado más de 5 o 6 pelícanos llenos de petróleo. Los pingüinos han llevado como 3 o 4 pingüinos llenos de petróleo también acá. Se les ve el cuerpo manchado. Vaya para la zona del Aguascalientes también, ya no, los pescados muertos. Por eso la rabia y la impotencia. Los pescadores piden que la bahía sea declarada zona de catástrofe. No entendemos cómo ENAP, después de esto, pretende instalar termoeléctricas, aunque sean a gas. La verdad es que no las queremos ni siquiera, aunque sean a pedales. Según ENAP, la mayor cantidad de petróleo ya ha sido extraída y han coordinado el trabajo de rescate de fauna. Llaman a seguir el protocolo. Yo entiendo a la gente que quiere rescatar a las aves, pero hemos definido un protocolo en donde idealmente la gente nos tiene que avisar a nosotros y nosotros actuamos en forma coordinada con la autoridad. Es el negro presente de las bahías de Puchuncaví y Quintero, que ya por años han sido testigos de cómo la contaminación industrial perjudica siempre a los más débiles.
El ministro de Turismo, Otmar Oduber, recientemente estuvo en una conferencia para celebrar el Día Internacional del Turismo, en donde el nombre de nuestra isla quedó muy bien representado y el cual consideran como un ejemplo en el Caribe. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo tuvo palabras de elogio para lo que se está haciendo en Aruba referente al turismo. El sábado el ministro Otmar Oduber fue uno de los 11 dignatarios que formó parte del panel Think Tank de la conferencia de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, que contó con la participación de 38 ministros de diferentes países. Aruba fue el único país del Caribe que formó parte de este panel y por primera vez un mandatario de nuestro país fue invitado para formar parte de una conferencia de este nivel. El ministro Otmar Oduber captó la atención de todos los presentes con mensajes y pensamientos concretos que él presentó durante la discusión con los panelistas. Uno de los puntos presentados por nuestro mandatario que recibió la mayor atención fue la parte del índice de felicidad, un aspecto introducido por el secretario general de esta organización, el cual le pide a los países considerar y agregar el índice de felicidad como una medida de éxito, la cual ya en una parte integral en el manejo estratégico del turismo, hace parte en Aruba desde el 2011. En este cuadro, el señor Rifai indicó que nosotros estamos muy adelantados y somos un ejemplo para los grandes países. Y si usted es amante del deporte extremo, el parapente es una buena opción, que se puede disfrutar en diferentes lugares, como por ejemplo en Guayaquil, en Ecuador. Samantha Mora recorrió los senderos de Cerro Blanco en el norte de esa ciudad, lugar ideal para practicar este deporte. Ascendemos por un sendero de Cerro Blanco donde antes funcionaba una cantera. Este camino nos conduce a la pista de despegue para hacer parapente. Raúl Guerra, odontólogo y parapentista desde hace 30 años, descubrió este sitio en el 2009 y lo bautizó como Bototillo. En el tramo se encuentran árboles con semillas que producen una pelusa blanca. Que en esta época del año, septiembre-octubre, se libera y las térmicas, que el aire caliente que sube, las elevan, haciendo un fenómeno natural que lo hemos denominado nevado ascendente. Es la impresión de que estuviera nevando, pero de abajo hacia arriba. Son millones de estas pelusas que suben cuando vienen las térmicas. Luego de 15 minutos llegamos al despegadero. La vista desde este sitio es deslumbrante. Pero aún hay que tener en cuenta el clima. Porque todos los días es un día bueno para volar aquí. Aquí podemos volar todos los días, pero la condición ideal básicamente es cuando tenemos sol, ya que el sol es el que genera las térmicas y nos va a permitir elevar. Entonces cuando hay más sol, las condiciones son mejores. Cuando no hay sol es más suave la condición, pero de igual manera se puede disfrutar y hacer un vuelo placentero. Unos turistas nos acompañaron al viaje y empezamos la aventura por los cielos de Guayaquil. Ya en las alturas, una impresionante panorámica, donde se ven las casas de la vía a la costa y el manglar. Raúl es campeón nacional de ala delta. Quiere incentivar a los guayaquileños a realizar este tipo de deportes. Si usted quiere disfrutar de esta experiencia, tiene que llamar con un día de anticipación. Para reservar el vuelo, los números los encuentra en su página parapenteguayaquil.com. El costo es de $60, incluye transporte y el vuelo dura de 12 a 15 minutos. ¿Qué tal la experiencia de volar en parapente? Es lo más increíble, se lo recomiendo a todo el mundo que venga a sentir esta experiencia, que no se lo pueden perder. Difícil de explicarlo, es una experiencia única y bueno, en realidad es literalmente volar, salir de la tierra y ir a los cielos, ¿no? El parapente es uno de los deportes que le da al ser humano una sensación de libertad y adrenalina pura. Y nuestra isla ofrece diferentes atractivos, no solo por sus hermosas playas y sus grandes paisajes. Durante esta semana haremos un recorrido de las diferentes actividades que se pueden realizar en nuestra isla. Iniciamos con las compras. Muchos turistas y también locales encuentran en Aruba un lugar adecuado para realizar sus compras, no solo en los grandes centros comerciales, sino también en diferentes locales que ofrecen un bonito recuerdo como los souvenirs.
Aruba no es puerto libre, sin embargo sus impuestos son tan bajos que permiten al turista adquirir artículos de altísima calidad a precios muy competitivos. Las coloridas calles del centro de Oranjestad atraen a los visitantes que la recorren de un lado a otro para obtener esa pieza que están buscando. En esta zona se encuentran casas de las más reconocidas marcas que ofrecen prendas de vestir, joyería, zapatos y un sinfín de posibilidades para quien desee darse el gusto de comprar en esta isla. Un bulevar de artesanía también está disponible en el área para que se lleve un recuerdo de su visita a Aruba. El norte de la isla también exhibe hermosos centros comerciales, donde no solo se encuentran exclusivas firmas, también locales de comidas, ventas de artículos diversos y atracciones que se convierten en el entretenimiento de muchos en nuestras frescas noches. Venga y déjese seducir por otra más de nuestras cientos de razones para visitar Aruba, porque comprar es otra forma de hacer turismo y este país es uno de los mejores del Caribe para hacerlo. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.